Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridas embajadoras, líderes, exalumnos de los bootcamp de análisis de datos de CDI Chile? Bienvenidas nuevamente por acá en este espacio. Hoy tenemos una masterclass interesante para todas aquellas que queremos eh, emprender con los conocimientos de análisis de datos o incluirlos en los emprendimientos, ¿por qué no? Claro que sí. Bien, muy buenas noches. Aquí estamos en la masterclass de emprendimientos con datos muy esperado. Vamos a presentar a nuestro querido invitado y especial, a Walter Calcano. Él es contador, auditor de la Universidad Bio Bio, arquitecto e ingeniero de datos, cofundador de Udemy, liderando el camino de la educación digital, facilitando el aprendizaje continuo y la aplicación práctica de inteligencia empresarial y análisis de datos. Es también autor del libro Arquitectura e Ingeniería de Datos, lo cual Paula lo tiene por ahí hasta, fue firmado por ahí lo muestra ahorita cuando terminemos, creo que se puede ver, muy, muy interesante. Eh, ¿Qué vas a aprender en el día de hoy? Bueno, aparte de las claves que Walter Calcano nos puede dar de cómo usar los datos a tu favor en el camino del emprendimiento, es hacer una charla participativa con Walter y todos aprender. Pueden seguir a Walter en LinkedIn, es fácil, lo pueden buscar, es único, Walter Calcano, rapidito de localizar y por supuesto tiene su sitio web de www.calcano.cl, así que no facilito de memorizar y de seguirlos, por favor. También síganos en nuestras redes sociales, por favor, todas las embajadoras participen cada vez que el equipo de redes sociales con nuestra líder Elin y Jorley y todas las embajadoras de este gran equipo tienen allí la manera de cómo comunicarse y ustedes saben que siempre nos ayudan a visualizarnos más, que es lo que nos interesa en nuestra comunidad. Eh, eh, Sobresalir, destacar en las redes sociales. Así que pueden compartir los reels, los posts, comentar, háganlo por favor, síganos allá, ahí están las cuatro redes sociales y en YouTube todas las masterclass quedan grabadas y quedan publicadas allí. Si la quieres volver a repasar o la quiere ver otra de nuevo, otro masterclass que están todas allí guardadas. Así que le damos la bienvenida a nuestro, voy a dejar de compartir, a nuestro invitado especial, Walter Calcano. Bienvenido, por aquí está. Hola, Muy buenas buenas noches, noches. bienvenido. Muchas gracias a todas por todas. Oye, nunca me imaginé y me agrada mucho que sean muchas mujeres las que están metidas en datos porque es realmente algo que hemos apostado durante muchísimo tiempo en la comunidad, que cada vez existen muchas más comunidades de mujeres y ahora que sean muchas más mujeres me encanta. Así que nada, felicitaciones a todas por compartir en datos y sobre todo poder femenino y esto es impactante. Realmente mis felicitaciones a todos ustedes y un placer, un honor compartir con mujeres que están metidas en datos para seguir hablando de esto que nos apasiona. Así que encantado de estar acá. Sí, adelante, Walter. Tú mismo explique la dinámica, cómo vamos a hacer con la masterclass y todo el espacio es tuyo y aquí estamos todas para aprender de tu experiencia. No, muchas gracias. Mira, vamos a hacer lo siguiente, voy a poner ahí, traje algunas diapositivas, no tan, la idea no es tan ser tan aburrido con esta dinámica. Voy a hablar muy poco, generalmente no acostumbro a hablar tanto, y me gusta hacer más una conversación e irnos metiendo un poco. Las primeras diapositivas son las típicas cosas aburridas que uno presenta, el nombre, título, etcétera. Ahí está el QR para que me puedan escanear mi página. No me gusta andar mucho en eso. Lo que sí me gustaría que entre todos viéramos la... ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí, soy yo. Ah, ya, era yo mi parlante. En-
Lo que sí me gustaría contarle un poco mi historia en datos porque de alguna forma el mundo del emprendimiento no me es ajeno. Empecé a emprender desde chiquito, es decir, del año 2008, que ya al poco salir de la universidad me aventuré con alguna historia. Entonces, me gusta contar mi historia en datos, pero como buen analista de datos me gusta contarla con un gráfico, como todos estamos acostumbrados. Entonces, mi historia parte por un gráfico de línea, básicamente, donde tengo en el eje X los años desde que egresé de la universidad en el año 2005 y en el eje Y los data skills que he ido adquiriendo durante todo ese tiempo que de alguna forma han ido marcando no, las distintas actividades que he realizado. En 2005 yo egresé de la universidad, así que ya soy bastante mayor, llevo 20 años de egresado, así que por supuesto que la universidad no está igual que como ya cuando yo estudiaba, entonces son distintas cosas. Y lo que más aprendí ahí de análisis de datos, podríamos llamarlo, es mi habilidad en Excel. Entonces, gracias a mis habilidades en Excel, pude destacar con respecto al resto de los colegas que habían ya egresado en esa época. Y eso me permitió trabajar como contador general, como cualquier otra persona que egrese a la universidad, haciendo asistente contable, analista. Y en 2008 me instalé con una oficina en el centro de Concepción, que eh, fue una muy linda experiencia donde eh, pudimos atender a muchísimos clientes, una oficina que en un principio partió como una oficina tradicional de contabilidad, pero luego mutó a una oficina de asistencia técnica porque gran parte de nuestros clientes nosotros lo que hacíamos era postularlo a proyectos Corfo y proyectos Cercotec. Entonces, de alguna forma esa oficina de contabilidad se transformó en algo distinto, es decir, utilizábamos nuestras habilidades para bajar recursos, llamémoslo así, y postulábamos a todas nuestras empresas a esos fondos, Cercotec, Corfo, que era muy incipiente en esos años. Y nos fue bastante bien. En hecho, uno de nuestros principales clientes, de hecho, es decir, el cliente más grande en esa época fue la Corporación de Turismo de Tomé. Y la Corporación de Turismo de Tomé eran todos los restaurantes y las cabañas que existían en Dichato principalmente. Bueno, ustedes comprenderán que el 2010 pasó lo que pasó y nuestro principal cliente desapareció realmente del mapa, entonces eso obligó que la oficina nuestra tuvo que cerrarse el 2010 porque no teníamos clientes a los cuales atender básicamente. Entonces esa fue mi primera incursión como independiente entre el 2008 y el 2010, entonces eso me obligó el 2011 a, a patronarme, tuve que nuevamente empezar a trabajar bajo la dirección de una gran firma y en esa época me fui contratado como jefe de contabilidad del proyecto de construcción de la Ruta 160, acá entre Coronel y Tres Pinos, que ese era el tramo, 90 kilómetros de carretera. En ese desafío fue tremendo porque como jefe contable tú tienes que reportar, hacer mucha reportería de información financiera en muchas normas distintas. En este caso tenemos que reportar en tres normas. La norma financiera chilena, que en ese tiempo eran los PSGA chilenos, no existían los IFRS. El Plan General Contable Español, porque los intereses o la constructora tenía gran parte del capital de España, unos US GAAP que también teníamos que presentar por otros intereses que habían sobre esa construcción en esa norma contable. Entonces tenía que, más la norma tributaria chilena, entonces teníamos que hacer cuatro informes distintos que tenían que venir todos de la misma fuente, que era el ERP local. Y era, se imaginarán, un parto, porque teníamos que sacar los datos del ERP, guardar el archivo CSV, la planilla Excel y después sobre eso empezar a cada uno de los ajustes necesarios para hacer el informe. Entonces, en la época de cierre, nosotros terminábamos de trabajar a las 12 de la noche, 11:30 de la noche, porque teníamos Excel 97 nomás. Es decir, no era una gran... Y los computadores más avanzados en esa época tenían 16 gigas de RAM. Era como... Y para que te compraran un computador de 16 gigas de RAM, era básicamente... Tenías que ser hijo de alguien muy importante en realidad para hacerlo. Entonces, una de las grandes conversaciones que tuve con los chicos de informática en esa época de la constructora era, porque todo esto era on-premise, es decir, los ERP estaban instalados en la oficina, no estaban en acceso a la nube. El acceso a Internet, Wi-Fi era muy, muy limitado. En ese tiempo yo tenía un BlackBerry, ni siquiera existía el iPhone. O sea, vamos a retrocediendo a esa época. Entonces, BlackBerry lo que más podía hacer es mandar un correo electrónico por teléfono. Entonces,
no había Wi-Fi, no había nada de esas tecnologías, ni 5G, ni 4G, de hecho estaban recién promocionando el 3G, entonces todo esto era on-premise, entonces cualquier cosa que nosotros quisiéramos instalar en la oficina tenía que ser instalado, entonces teníamos una sala con un servidor gigante, con aire acondicionado, tres informáticos trabajando día y noche para que esto se mantuviera. Y por supuesto nos llevamos muy bien con esos chicos. Y yo les comentaba mi gran problema. Decía, oye, sé que ahí me carga tener que ir a buscar estas cuestiones, copiar, pegar para poder empezar a hacer mi trabajo porque me demoro muchísimo. Y es siempre la misma cuestión. Yo ojalá pudiera programar un robot. Y eso les decía, ojalá pudiera programar un robot que hiciera esto más rápido. Y estos tipos me dijeron, no, en realidad no necesitas un robot porque te va a demorar mucho. Aprende SQL. ¿Qué es SQL? Dice, no, así funciona la base de datos. Todas las ERP tienen SQL debajo. Hay una base de datos y voy a explicar la gran diferencia. Y si aprendes SQL, vas a poder extraer esos datos rápidamente. Y ahí fue como, ¡pum! Se me abrió principalmente la mente. Me conseguí un libro de SQL, no lo voy a decir con mucho orgullo, pero fotocopiado para algunos compañeros, ex compañeros de la universidad, porque yo trabajaba en Carampangue, es decir, viajaba de Coronel a Carampangue todos los días, rara vez ir a Concepción, entonces llamando por teléfono a un ex compañero me consiguieron un libro de SQL, lo fotocopiaron y ahí empecé a aprender a hacer query, a entender principalmente queries de consulta. Y lo que empecé a hacer fue que convencí a los informáticos que me permitieran hacer queries directos desde Excel hacia SQL. O sea, hacia SQL, pero desde Excel. Entonces usaba Excel, ya le tenía la query cargada, iban a buscar los datos, entonces eso me permitía armar rápidamente mi informe. Y además filtrarlo, es decir, perdía mucho menos tiempo filtrando, limpiando datos. Entonces, esa fue mi gran experiencia con esa habilidad de datos y por supuesto eso me valió que me ascendieran a manager el año 2013. Me cambié de firma en esa época como manager y aproveché de tomar una beca porque entré a estudiar en Concepción y me dieron una beca para hacer una pasantía en Chicago, en la Universidad de Chicago. Entonces, en esa pasantía lo que se trataba de Business and Economics, pero en la parte Economics lo que más nos dieron hincapié fue en toma de decisiones basadas en datos. O sea, fue data driven, era la gran fortaleza de esa pasantía. Y en Data Driven lo que más nos dieron duro fue con modelos matemáticos y dentro de los modelos matemáticos, en teoría de decisiones estaba teoría de juegos. Entonces, vimos muchísima teoría de juegos, muchísimos modelos matemáticos de teoría de juegos, equilibrios de Nash por donde lo vieras. Y bueno, también vimos otras asignaturas económicas, pero en realidad a mí lo que más quedé alucinando fue con decisiones basadas en datos y teoría en H. Y yo llegué hablando, aparte de hablar inglés, hablaba en teoría de juegos. Para mí todo era teoría de juegos. Yo veía juegos en todos los juegos sucesivos, juegos paralelos, juegos de aquí, juegos de allá, entonces rayaba bastante. Pasa que el 2014 también se me da la oportunidad y me contratan como CFO en una firma, bueno, dados los contactos que había hecho, una firma norteamericana que tenía inversiones aquí en Chile, tanto en Tomé como en Santiago. Necesitaron un CFO en Santiago. Entonces me contrataron a mí como CFO y ahí me mudo el 2014 de Concepción a Santiago para efectivamente ser CFO. Y por supuesto, yo, mi habilidad en SQL y Excel, dije, con esto nadie me gana. Y me enfrento a efectivamente un escenario donde necesitaba aprender muchísimo más cosas. Necesitaba reportes mucho más actualizados, a hacer más accuracy. Y ya con lo que había aprendido un poco en Chicago, empecé a hacer Business Intelligence, pero para mí. ¿Sí? Empecé a hacer BI o inteligencia de negocios para mi cargo como CFO para poder defenderme bien y claro, era básicamente un regalo porque llegaba a las 8 de la mañana y como buen gerente me iba a las 3 de la tarde, pero me iba a las 3 de la tarde para la casa a hacer otras cosas, a tener vida, ir al cine, comer con amigos, porque todo mi trabajo efectivamente haciéndolo con Business Intelligence lo hacía mucho más rápido, muy acotado. Y ahí conocí, por supuesto, los primeros albores de Power BI, me enamoré de Power BI en el 2015 cuando salió y lo empecé a utilizar para todos los elementos. Entonces, ahí, al utilizar Power BI como CFO, fue una herramienta, pero muy, muy potente porque ya tenía todo automatizado, los KPIs seguidos, tenía todo controlado a nivel empresarial, entonces los cierres no eran tan complejos. Y viajaba constantemente a Estados Unidos a exponer al resto de la firma cómo hicieran esto para que de alguna forma el trabajo financiero fuera mucho más
armónico y nos preocupáramos de hacer otras cosas bastante interesantes. Pasa que es 2018 y me renuncio a esa firma y me fui, porque me ofrecieron un cargo de jefe de investigación y desarrollo, lo cual ya me llamó mucho la atención porque ya la contabilidad y las finanzas me tenían, de alguna forma, no quería soportar un cierre más de mes en la vida, como dije, ya, porque es terrible, tú te vas de vacaciones y te están llamando por teléfono y autorizo este cheque, no autorizo este pago. O sea, no tiene una vida porque es todos los meses cierra mes, todos los meses pasa algo, entonces no, necesitaba algo más de calidad de vida, tomé investigación y desarrollo y ese cargo no duró más de un año porque la organización donde lo tomé decidieron cerrar investigación de desarrollo por un tema económico, es decir, cambió, entre yo, con la última administración, cambió de directorio, el directorio dijo vamos a ahorrar y los primeros que se van siempre son investigación y desarrollo cuando se ahorran. El, y ahí armo mi segunda empresa que se llamó iNegocios y dije, ok, me voy a dedicar solamente a presentar desarrollar el servicio de inteligencia de negocios para otras compañías que empecé a llamar mis clientes. Y eso duró hasta el 2022, porque el 2022 y negocios me lo compra igual que una firma internacional de análisis, consultoría de todo tipo, y me compra negocios bueno, se la vendieron a un muy buen precio, y con un acuerdo yo trabajar con ellos durante 2 años. Finalmente eso tomó 3 años, porque ahora el 31 de marzo cortamos relaciones con igual, fue como, ok, llegamos hasta acá, todo muy bien, trabajé 3 años con ellos, donde estoy muy agradecido porque efectivamente el 2019 me permitió, bueno, antes de vender la empresa, me permitió que me dieran el premio Microsoft MVP, que lo cual yo lo he tenido durante 5 años, que es un premio que entrega Microsoft a los profesionales más valiosos que ellos consideran. Y eso me lo dieron en 2019 y sí me lo han venido dando año a año y todos los años no sabemos si lo van a dar o no, porque no es algo que uno lo tenga y te lo mantiene de por vida, no, todos los años hay que estar postulando y no está asegurado que te lo vayan a dar constantemente. Ahora, yo ya tengo 5 premios, con eso ya estoy pagado. Ahora el resto, los que vengan, es como, bien, gracias. Si no vienen, bien también. Es como ya se hizo lo que se tenía que hacer. El, bueno, cuando le vendí la firma a EY me permitió aprender mucha más habilidad en datos, es decir, aprendí otras tecnologías, Databricks, eh, Hadoop, Python ya, pero desde una perspectiva Spark y así un montón de otras herramientas de datos de una perspectiva que me permitió convertirme en arquitecto de datos. Es decir, yo ya armaba las soluciones analíticas para los clientes, principalmente nuestros clientes del área administrativa y finanzas, por todo el bagaje que tengo en administración y finanzas. Es decir, conozco muy bien el negocio, sé lo que te duele y además conozco la herramienta de datos que te va a solucionar ese problema. Entonces, nos ayudó muchísimo, armamos muchísimas soluciones, dimos a los clientes soluciones de alta calidad y me dejó bastante contento. Entonces ahora, el 2025, espero, ahí tenemos un par de cositas que se están armando, nada definido aún, pero esperemos que pronto salga. Entonces, claro, como ya tengo dos experiencias como emprendedor, una con un cierre, una con un fracaso dado a el tsunami y un terremoto, y el segundo dado un éxito de alguna forma bien satisfactorio porque terminaste vendiendo la firma, es como dije, ok, conversemos de emprendimientos en datos, porque de alguna forma es algo que a todos nos gustaría apostar. Y antes de conversar de eso, me gustaría entender o que la audiencia diga o nos comente qué es para ustedes o cuál, y ahí dejo la pregunta abierta a micrófono, ¿para qué creen ustedes que nosotros analizamos datos? ¿Cuál es el objetivo de analizar datos? Ya hago la pregunta abierta, si quieren contestar por chat, por abrir micrófono, como gusten, dígame, ¿para qué analizamos datos? Para No va tomar, con evaluación, le digo. Adelante, Lisa. para tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones, perfecto, sí, ok, ¿para qué más? Para dar respuesta, dicen, para ayudar. A ver, estoy viendo el chat, perdón. Dice, para tomar decisiones que puedan beneficiar a una empresa. Perfecto. Todas esas respuestas son correctas y efectivamente a mí me gusta compartirlo con esto porque para predecir comportamiento, para mejorar el proceso, para dar solución a un problema. Si hacemos un poco, que son respuestas muy, muy potentes las que están dando, pero si hacemos un poquito tomamos la derivada
de estas respuestas, eh, si tomamos cada una de esas y los derivamos, nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotros tomamos, o sea, analizamos datos para comprender el mundo. Porque si no comprendemos, si no somos capaces de comprender el mundo donde nosotros no estamos, no podemos tomar buenas decisiones. Si no comprendemos, no podemos hacer análisis predictivos. Tenemos que comprenderlo. Y la comprensión del mundo necesariamente tiene que ver con datos. Es decir, y no solamente los datos de forma interna, sino que los datos completos del, del medio ambiente donde nos estamos desenvolviendo. Yo acá le pongo una imagen que es muy conocida en Uruguay, es de un artista uruguayo, eh, que es la América invertida. Y la América invertida tiene que ver eso. Oye, ¿con qué perspectiva estamos mirando el mundo? Eh, con esto no quiero dar ningún mensaje revolucionario ni nada por el estilo, sino que, oye, a veces las cosas tenemos que mirarlo desde otra perspectiva para poder encontrar una solución. Y, ¿y por qué no podemos mirar el mundo así? ¿Por qué no podemos mirar nuestra querida Latinoamérica con el sur apuntando hacia arriba? Sin estricto rigor, el espacio donde está el planeta flotando, o no sé, no está flotando, pero ya, que imaginémonos, donde está el planeta dentro de un ambiente soportando, atraído por la gravedad del Sol, no hay arriba ni abajo. No está referido que hay una arriba, no está definido dónde está un abajo, por lo tanto, en estricto rigor podemos mirarlo como se nos ocurra. Y mirar los datos como se nos ocurra es la gran ventaja de los analistas de datos. Los analistas de datos tenemos que ser capaces de salir de la caja, tenemos que ser capaces de romper esos esquemas, porque los datos nos hablan de muchas formas. Y esa forma, como los datos nosotros los podemos mirar, los podemos observar, nos van a dar los insumos para precisamente dar respuesta a todas o para entregar insumos a todas las respuestas que ustedes acaban de escribir en el chat o las que acaban de hablar, que son muy buenas. Efectivamente, tenemos que tomar decisiones, tenemos que argumentar, tenemos que soportar elementos, tenemos que conocer lo que pasa anteriormente para tomar decisiones futuras, muy poético, muy bonito, y efectivamente así es. Pero para poder hacerlo tenemos que ser capaces de encontrar esos patrones, de detectar cuáles son los elementos que tienen en común determinadas cosas y mirarlo desde otra perspectiva. Por eso me gusta mucho esta imagen cuando la encontré en Uruguay, de un artista uruguayo que no me acuerdo exactamente el nombre, pero por eso le digo, la imagen no es mía, pueden reclamar ahí al artista después si no les gustó o no. El, esta imagen habla de eso, de por qué le miramos las cosas siempre de una perspectiva distinta y es bueno mirarlas. Como les decía, a mí me gusta hacer esta dinámica bastante, bueno, me gusta hacer esta charla lo más dinámico posible, que se transforme en una conversación más allá de un monólogo. Pero voy a hacer una pequeña guía y probablemente ustedes lo saben, que el análisis de datos en esencia lo que viene a hacer es dar respuesta a preguntas de negocio. Eso es análisis de datos, ¿ya? El análisis de datos es eso. Y las preguntas de negocio son esencialmente cuatro, ¿ya? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y cómo hacemos que ocurra? ¿Ok? Y esas cuatro grandes preguntas de negocio se responden efectivamente eh, con análisis. Y esos análisis le corresponden a cada una de las preguntas. Es decir, el qué ocurrió le responde el análisis descriptivo. El por qué ocurrió, el análisis diagnóstico. El qué va a ocurrir, el análisis predictivo. Y el cómo hacemos que ocurra, el análisis prescriptivo. Y estas preguntas en esencia son todas las que se repiten constantemente en las investigaciones o los análisis que vamos a realizar, porque efectivamente son los cuatro grandes análisis. Y de acá derivan las dos grandes disciplinas que nosotros como analistas tenemos que abrazar o de alguna forma tener en cuenta para poder seguir desarrollando nuestras tareas. Y acá viene la base de los emprendimientos que podemos realizar con los datos. Es decir, podemos realizar análisis descriptivo y ser especialistas de análisis descriptivo o diagnóstico y transformarnos en especialistas en inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio en esencia, o la ciencia de datos, llamémoslo así, la ciencia de datos es la ciencia que se encarga de responder a estas cuatro grandes preguntas, ¿ya? Y se subdivide en dos grandes disciplinas, la inteligencia de negocios y el análisis de negocios, o llamado también Business Intelligence o Business Analytics. Y estas dos disciplinas se encargan de responder dos preguntas cada uno, ¿ok? Business Intelligence responde las preguntas análisis descriptivo y diagnóstico, y Business Analytics, análisis predictivo y prescriptivo. Todo esto es ciencia de datos. Ahora,
en la industria se le acostumbra ya mucho más llamar a data science a lo que es business analytics, ¿ok? Pero en esencia, la ciencia de datos tiene que ver con la respuesta a estas cuatro grandes preguntas y se divide en dos grandes disciplinas. El, y por eso actualmente en la industria se le llaman a estos roles quienes los sirven los analistas de datos o los científicos de datos. Analistas de datos principalmente aquellos que ven inteligencia de negocio, es decir, que responden con herramientas de inteligencia de negocio las preguntas qué ocurrió, por qué ocurrió, y tiene que ver con mucho BI, con mucho reporting, con mucho análisis de correlación, con mucho análisis bueno, tareas de trabajo de descartar correlaciones espurias, que es un trabajo muy, muy bonito. Y lo que es Business Analytics o Data Scientist o Data Science, que en realidad todo es ciencia de datos, pero bueno, lo vamos a respetar como le dice la industria, hacer harto análisis predictivo, hacer análisis prescriptivo, probablemente con herramientas que no son las mismas, pero sí con el mismo origen de datos. Por lo tanto, es muy dinámico que se den estas interacciones entre ambos grupos o ambas disciplinas dentro de quienes estén trabajando eh, en roles de datos propiamente tal, ya sea en inteligencia de negocio o en ciencia de datos o en análisis de negocio. Uno de los elementos bastante interesantes con emprendimiento tiene que ver con esto. El emprendimiento generalmente tiene que ver con la materialización de una idea. Y pasa muchísimo y ustedes seguramente se han encontrado con muchas personas que tienen una idea y que quieren llegar rápidamente a los resultados. La única forma, hasta el momento, y esto es, insisto, es un estudio que he hecho yo con mi propia metodología, encuestando a mí, con mi sesgo, con nada más que eso, tiene que ver con que si sigues haciendo las cosas que hacen los demás o eres un cool, no vas a llegar a ninguna parte. Es decir, tus ideas siempre van a ser ideas, nunca vas a llegar a los resultados. Pero en cambio, si eres un extraño, es decir, si eres un weird, si eres una persona que da cringe o lo que sea, si eres una persona que sale de la caja, si no es un outlier, efectivamente probablemente vas a concretar esa idea. Y eso tiene que ver con algunas actitudes propiamente de la vida. Es decir, eh, no sé, ¿por qué una persona normal estaría a las 7 de la tarde un día martes escuchando a alguien hablar de datos? Eso ya te convierte en un extraño porque probablemente te hace salir un poco de la caja. Cuando debería estar en tu casa, no sé, tomando once o disfrutando de una buena película o en el cine o saliendo con tu novio, novia, polela, lo que sea, en algún otro lugar. No, eso no te va a lograr, no va a lograr que cumplas tu objetivo ni cumplas tu sueño. Eh, Actitudes como esta, como estudiar, como que formarse constantemente, efectivamente son cosas extrañas y lo que más probable te ayudan a seguir adelante. Entonces, el primer requisito para emprender en datos es ese. Bueno, seamos extraños, lo primero. Y el ser extraño, eh, probablemente no te lo va a asegurar, pero sí te va a dar un pie a desarrollar cualquier negocio asociado a los datos. Yo traje dos grandes negocios asociados a los datos. Sí, efectivamente existen muchos más. Y acá ya me gustaría que los conversáramos más allá que explicar de qué se trata. Pero en análisis de datos existen dos grandes negocios. El primero es la asesoría y la consultoría, que básicamente es ir y juntarte con algún cliente que tiene algún dolor en datos y tú ofrecer algún consejo, y eso es la asesoría. Cuando tú entregas consejo es una asesoría, es decir, oye, sé que no sé si implementar Python o Spark para poder desarrollar esto. Perfecto. Tú haces un estudio, tomas sus elementos y en esa asesoría tú les das las distintas opciones de hacer uno o hacer lo otro. O presentar ambas soluciones y lo pueden tomar. La consultoría es algo similar, pero un poco más con la mano en la masa. Es decir, la consultoría tú permites también hacer el desarrollo de la solución que le propones y por supuesto cobrar por eso. Es decir, es un poco más. La asesoría es un consejo y la consultoría no solamente el consejo, sino que el consejo con manos a la obra. Y el segundo, si en un mundo de gran negocio asociado a los datos, es la formación pública y privada donde he visto muchísimo, y qué bueno que existan academias, protoacademias, eh, profesionales que salen dictando algún curso privado dentro de su página de LinkedIn, público dentro de alguna organización ya formal y formalizada, con cense, sin cense, directo en una universidad, etcétera, lo cual está muy bien. Generalmente esos dos son son los grandes negocios que se desarrollan en torno a los datos
Y es acá donde ya paré de compartir para que entremos a la conversación, al debate, con respecto a entender en qué negocio están ustedes, qué negocio creen ustedes que podrían participar, o lisa y llanamente, no, sabes que no lo he visto o no creo que este negocio sea muy bueno, porque de alguna forma tengo un poquito de experiencia en ambos mundos, sobre todo el mundo consultoría, y por lo tanto les podría ayudar en algunas cosas. El primer mito que quiero votar y dejarlo así en la mesa es, si esto no vende en un mes, ciérrelo inmediatamente. No vayan a buscar financiamiento de ningún tipo que esto me va a servir, al menos en consultoría y en venta de cursos no les va a servir, no. Eso lo pueden pensar cuando quieren desarrollar un producto. Cuando quieren desarrollar un producto, perfecto. Si quieren emprender con un producto, vayan a buscar financiamiento, vayan a hacer la etapa de prototipo, vayan a hacer todo lo que la metodología Lean que recomiendan y lo que sale de Startup Chile y todo lo demás. Sí, para eso funciona de maravilla. Pero si no van a ofrecer un producto, olvídense de hacer esto. Si van a hacer consultoría o van a vender un intangible, primero vendan. Si en un mes no venden, ciérrenlo. Dejen de perder su tiempo y armen otro servicio, porque los servicios tienen que salir a vender. Eso es lo principal. Salga, se venda bien, se venda mal, pero se venda. Si algo se vende en un mes es porque efectivamente existe mercado. Y si existe mercado, bueno, después puedo perfeccionar mi forma de vender o puedo perfeccionar mi servicio, ¿ya? Pero si existe mercado, te lo van a comprar. Si nadie te sale a comprar, es porque realmente estás montando mal ese servicio. Es como, o sea, hace 10 años atrás quisimos vender, cuando tenía negocio, el 2009, fíjense lo que le iba a decir. Postulé un Corfo para vender un sistema de facturación electrónica. Corfo me lo rechazó. Porque no, ¿cómo se te ocurre? La facturación electrónica es algo que no está. Yo dije, pero mira, esta es la forma, esto lo vamos a hacer, este es el estándar, etcétera. A los 2 años después, o sea, a los 4 años después me daba rabia porque Corfo no confía en mí, que la facturación electrónica ahora lo estaba haciendo todo el mundo y lo estaba promocionando además gratuito, impuesto interno. Es como que yo te lo dije hace 4 años atrás y no, 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 no. Entonces, ahí primera cosa, no esperen a buscar financiamiento para hacer algo. Si quieren hacer algo, bueno, salgan a buscar clientes. Es mucho más rápido que buscar financiamiento. Es diferente a si tienen un producto, ¿ya? Si tienen un producto, es decir, voy a hacer este spray que es para la garganta, cuando te da, que es spray de propóleo, perfecto. Yo tengo spray de propóleo de abejas vírgenes, perfecto. Sale a buscar y a vender todo y efectivamente con este producto puedes buscar todos los financiamientos que quieras porque efectivamente es algo material. Tú lo puedes medir, pero cuando es un servicio, si no tienes cliente, cierra ese servicio o cambia de negocio inmediatamente, porque si no vas a estar perdiendo tu tiempo y eso tiene que ver con los servicios. Entonces, en ese lado, les puedo comentar que por experiencia propia es, oye, en servicios sale a buscar clientes, no pierdas el tiempo buscando emprendimiento ni haciendo metodología Lean, olvídenlo, van a ver, metodología Lean, háganlo para productos. Y ahora sí, ya les abro el micrófono porque estaba hablando mucho y no me gustan mucho los silencios tampoco, así que Sí, gracias, Walter. Mira, Catherine Manrique, ¿quieres tú misma abrir el micrófono o quieres que te lean lo que comentaste allí en el chat, Catherine? Hola Claudita, hola Walter. Hola, buenas Mira, noches, adelante. buenas noches. Mira, estoy como con ustedes, pero también estoy con mi ojo en una clase justamente que me están pasando Power BI. Así que estoy en conjunto mirando las dos. Pero sí, me pasó lo mismo que él, que en un momento dado, cuando estaba todo manual, yo soy contadora, pues cuando dijo eso a mí me hizo clic porque yo también postulé un curso años atrás por lo mismo, también fue rechazado y también con mi academia. Yo quería hacer un todo, automatizar y hacer todo online con una academia de contabilidad y administración. Y también me lo rechazaron en ese momento porque antes todo era manual, todo era físico. Y después empezó el boom, como dice él, de todas las plataformas y de todas las academias y uno quedó así como, oh, qué triste que no fue tomado en su momento. Yo también lo viví. sí, efectivamente. Es bien interesante lo que digan. Entonces, yo de ahí adopté la terapia de shock, es decir, estamos emprendiendo, perfecto, hay que emprender con terapia de shock. Es decir, no, si algo no te lo van a financiar en Corfo, es porque, no es porque sea mal camino, es por un buen camino. Es decir, Corfo no financia servicios, va a financiar productos. Entonces, si quieren ofrecer un servicio, háganlo y busquen clientes. Es lo mejor que les va a pasar.
Vamos con más preguntas de A emprendimiento. ver, chicas, Financiamiento también toda podemos hablar. pregunta es válida, así que aprovechemos esta oportunidad. A ver, ¿quién más? ¿Quién ha estado con la curiosidad de colocar una consultoría en análisis de datos? A mí, Una consulta. Ve, Alejandra, cuéntanos, ¿cuál es tu primera pregunta para Walter? Así que se te viene a la por mente. ejemplo, a mí me llama la atención el tema de la asesoría y consultoría. Em, ¿Cuál sería como los consejos que darías tú a una persona que recién va a empezar con eso? Por ejemplo, ahora que ya has mirado hacia atrás, ¿qué te hubiera gustado a ti saber para empezar? Eso me llama la atención. Mira, uno tiene que buscar el cliente, no el servicio. Tienes que enamorar del problema, no de la solución, ¿ya? Eso es lo primero. Y cuando nos vamos con un cliente, lo mejor es ser transparente. Generalmente cuando te llega un cliente a pedir ayuda con un problema, ese problema generalmente tiene dos derivadas más, es decir, hay una causa, generalmente llegan con el síntoma. Entonces, para ser un buen consultor, uno tiene que buscar relaciones de largo plazo. Esto es como no funciona la lógica del touch and go, como no funciona hacer un noviazgo de verano ni un noviazgo de fin de semana. Esto tiene que ser una relación de largo plazo. Por lo tanto, cuando uno va a un cliente, tú tienes que enamorar de solucionar los problemas del cliente y entender toda su mecánica completa. Es decir, el cliente no solo necesita que tú le ayudes en algo específico. Es decir, mira, necesito un reporte en Power BI, ya que estamos hablando de Power BI. Perfecto, pero ese reporte debe ser por algo. Es decir, tú como buen consultor tienes que ser capaz de hacerte las preguntas necesarias, hacérselas al cliente para solucionar sus problemas basales y ser el proveedor de confianza de la gran mayoría de esos problemas. Eso es lo que busca ser un buen consultor. Y construir relaciones de años, es decir, por supuesto, vas a entrar con un cliente con un servicio, pero una vez que parte con ese servicio, la idea es buscar el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, o hacer un plan de servicio de varios años para conseguir los financiamientos, conseguir los budgets necesarios. Tú sabes que ningún cliente va a invertir en algo si no lo tiene en su presupuesto, y los presupuestos se cierran una vez al año, por lo tanto, la relación tiene que ser de largo plazo. O sea, muchas cosas uno se van proponiendo ahora el 2025, pero se van a ejecutar el 2026 y 2027. Entonces, no es algo de corto plazo, una relación de consultoría. Y lo que uno tiene que buscar es eso, oye, soluciona la vida de tu cliente, no piensa en venderle. Si tú vas con alguien, no tienes que pensar en venderle, piénsale en cuál es su problema y cómo se lo solucionas. Y eso necesariamente va a derivar en ventas, por supuesto que sí. Eh, pero no tiene que pensar en la venta en el futuro, no en la venta ahora, en lo inmediato. O sea, no puedes ir a venderle un hot dog. No, no. Claro. ¿Ya? El- Algo que me dijo un viejo sabio hace tiempo fue, bueno, ¿qué es lo que quieres vender? ¿Quieres vender diamantes o quieres vender pan? Oye, qué interesante. Por supuesto me gustaría vender diamantes. Ya, me dijo. Si tú quieres vender diamantes, tú tienes que saber que con un diamante que ventas al año es suficiente, porque te va a dar la suficiente utilidad para vivir un año. Es decir, es un negocio que te deja mucha utilidad, pero vender Es diamantes tiene una lento. gran necesidad, es lento, y lo otro que requiere gran caja y un gran aporte una gran espalda financiera, porque vas a estar muchos meses sin vender. Pero una vez que vendes uno, puta, es suficiente. En cambio, si vas a vender pan, oye, el pan se requiere todos los días. Vas a tener bajo margen, pero vas a tener mucho movimiento diario. Entonces, ¿qué negocio tienes? ¿Tienes panadería o tienes venta de diamantes? Entonces, y da lo mismo, los dos son negocios muy honrados, los dos son negocios muy necesarios, pero atienden necesidades distintas. El panadero atiende una necesidad diaria, perfecto. Y si tú vas a vender pan constantemente, tu margen tiene que ser pequeño, pero tu caja va a ser muy rápida porque vas a estar moviéndola constantemente. Pero si vas a vender una vez al año, una vez al mes, como vender diamantes, bueno, vas a tener un margen de utilidad mucho mayor, pero tu flujo de caja se va a sacrificar más y necesitas mayor espalda financiera para soportarlo. Entonces, es ahí donde tenemos que hacernos esa pregunta. Bueno, ¿qué quiero vender? ¿Quiero vender pan o vender diamante? Los dos negocios son buenos, sí, ¿no? Pero decide por cuál. Eh, Pan de diamante, no existe el pan de diamante, por mucho que alguien quisiera hacerlo. Esos dos consejos Muchas te, gracias. te replico porque bueno, son muy, muy, muy potentes para emprender. Muchas gracias.
Gracias, Encantado. Walter. Y el ejemplo, a nadie se le va a olvidar que quiere ser o vender diamante o vender pan. Está muy bien. No sé si alguien más. Elisa No. quería hablar hasta donde... Elisa, ¿dónde está la mano levantadita? Elisa, adelante. Buenas Sí, noches. hola, buenas tardes, hola Walter, hola señora Claudia, ¿cómo está? Sí, mira, bueno, la intención y la motivación que tengo en la actualidad es la siguiente. He sabido obviamente que yo trabajo apadronada y va a llegar en algún minuto mi jubilación. Y obviamente convengamos en que no es ni el tercio ni la octava parte del sueldo que uno tiene en la actualidad. Claro. Entonces, a mí lo que me motiva principalmente es eso, que los años están pasando y yo quiero independizarme, quiero generar un negocio. Y hace mucho tiempo que yo doy vueltas, pero a mí lo que me pasa es que se me confunden los términos. ¿Tú me podrías explicar, por favor, Walter, o aterrizar un poco el concepto de marketing digital? Porque Oh, buena para mí, pregunta. claro, porque para mí marketing digital puede ser una cosa y quizás yo la estoy entendiendo mal. Ahora, estaba prestando atención con respecto a los fondos. Claro, sí, siempre hay fondos de diferentes lados, pero hay un sinnúmero de papeles y cosas. Bueno, al final del día no autorizan casi nunca esos dineros, entonces uno tiene que reinventarse, uno tiene que ver de algún lado. Entonces incluso estuve pensando, hay mucha gente, porque vi un nicho yo he visto un nicho que hay mucho negocio pequeño sobre todo, que no tiene mucho acceso a las redes sociales y ahora se ven abrumados en que tienen que subir por lo menos 2 o 3 reels diarios o que tienen que subir esta publicidad que no están dispuestos a pagar a una empresa de publicidad, pues, obviamente. Te hablo de negocio nivel medio, ese bazar de población, ese mini market, qué sé yo, esa verdulería que quieren su oferta, se ven apremiados con esta cantidad de reels y cosas que tienen que sí o sí subir. Entonces, ese es mi tema. ¿Eso es como marketing digital o es marketing digital es como venderse a uno mismo para los demás, vende un servicio? ¿Me podrías como ubicar dentro del espectro Oh, en qué parte está marketing digital, por favor? te agradezco mucho la pregunta porque es constante. Muy buena pregunta. Marketing y publicidad generalmente son dos cosas distintas, pero uno tiende a confundir porque van muy de la mano. Ya, generalmente lo que marketing dice conlleva una acción de publicidad. Eh, pero marketing es, llamémoslo, imaginemos que vamos a la carretera austral, ¿ok? Y para planificar nuestra viaje a carretera austral, vamos a hacer un plan, ¿ok? Primero vamos a entender cuántos días vamos a estar allá, qué vehículo vamos a necesitar, cuáles son las actividades que vamos a realizar, etcétera. Vamos a hacer todo ese plan. Eso es marketing, ¿ya? Definir es mi plan de mercado, cómo van a ser los clientes que voy a llegar, cómo voy a llegar a ellos, qué es lo que voy a venderles, cuál es el dolor que les voy a solucionar. Eso es marketing. Y después voy midiendo esas actividades de marketing, ¿ok? Y para medir las actividades, o dependiendo de ese plan, que es el plan de marketeo o de mercadotecnia en realidad, eh, tengo que ir midiendo distintas cosas. Y además tengo que ir ejecutando algunas cosas para que esas cosas se desarrollen. Entonces, dado que tengo un plan, que eso es el marketing, voy a ejecutar publicidad. ¿Para qué? Para atraer esos clientes. ¿Ya? Entonces, ahí generalmente se confunden los conceptos entre marketing y publicidad, pero son dos cosas distintas. Ahora, dado que hay un plan de marketing, yo hago publicidad. Eso es como, uno no hace publicidad por hacerla, ¿no? Hay un plan siempre detrás. Pero también acciones de marketing llevan otras cosas. Tengo que medir, por ejemplo, a cuántas personas capturé en la primera entrada. Y ahí vamos con los reels. Eh, Imagínate, yo hago un reel donde ofrezco mi libro, que lo tengo acá, ¿ok? Hago un reel. Entonces digo, bien, tengo un libro gratis para regalar. Perfecto, y hago un concurso. Es una acción de publicidad. Entonces, dada esa publicidad que hice, que llegaron, no sé, 50 personas a los cuales yo les tomé mi correo electrónico, empiezo a analizar, ok, de esas 50 voy a regalar un libro, pero seguramente de esos 50 quedaron 20 entusiasmados. Entonces, a esos 50 les voy a mandar un correo y decir, oye, gracias por participar en mi sorteo, pero si no alcanzaste a comprar mi libro, te invito a que visites mi página y si usas este código te doy un 20% de descuento. Ya entonces viene una segunda acción, ¿ok?
Y luego hay una tercera acción para aquellos que no llegaron, entonces eso se va midiendo, ¿vale? Y eso es un plan de marketing medido, es un plan, porque yo primero hice un plan, es decir, hago un plan para llegar a mucha gente, regalo uno, pero vendo 20, ¿ok? Y ese es el plan que después yo voy midiendo en la ejecución. Y eso se mide con una técnica que se llama funnel de venta. Los primeros que llegaron les llamo leads, ¿ok? Esos leads son las personas que capturé. Luego de ese lead baja a un segundo cartón que son los que efectivamente compraron en primera opción. Después un segundo que son los que compraron en segunda acción. Todas esas actividades son el panel de ventas que deriva de una acción de marketing, ¿ya? Son dos cosas distintas. El marketing digital en esencia es una planificación de marketing, pero en entornos digitales. Y generalmente los entornos digitales llevan redes sociales, pero también pueden llevar otras cosas. Pueden que no lleven redes sociales y lleven correo electrónico. Una comunicación masiva por correo electrónico también es marketing digital. El, ya, y ahora, como a grandes rasgos, espero con eso responderle a grandes rasgos de qué se trata marketing. Y con respecto a lo que te vas a retirar pronto y que quieres mandar un negocio, es una muy buena opción y efectivamente las jubilaciones son pésimas. Pero yo el primer consejo que te daría es fórmate, ¿ya? Dedícate un año y medio a formarte en lo que tú quieras. Antes de empezar a ofrecer Precisamente, un servicio, hacerte tú una formación, invierte en ti mismo, ¿ya? Invierte en ti misma en la formación de Growth Mindset, por ejemplo, que es marketing, pero un poco más avanzado, ¿ok? O si te gusta el área de comercialización. Si te gusta el área de literatura, fórmate como escritora. Es decir, tienes una oportunidad única que vas a ser una mujer muy experimentada, que vas a tener un pequeño patrimonio, que no lo gastes, no gastes todo tu patrimonio en un negocio que no estás segura que va a resultar. No, la única inversión cierta es la formación que tú te des. Entonces, si tú te formas en análisis de datos, en marketing, en growth mindset o en cualquier otra, en inteligencia artificial, en lo que sea, si ¿y pasas sabes lo que un pasa, año y medio formándote, ay, perdón, ahora sí te escucho. ¿Sabes lo que pasa, Walter? Claro, o sea, lo que yo te entiendo perfectamente, uno debe tener unos skills mínimos, Exacto. mínimos, ¿cierto? Entonces, sí, lo entiendo perfectamente, pero sabes que a mí me abruma a mí, sin perjuicio que existen ahora muchas IA y uno se empieza a familiarizar con una y después sale una mejor. Después empieza a conocer esta otra y sale otra. Y al final uno no llega por cuál quedarse, te juro. Yo he intentado cortar videos, estoy aprendiendo así como a editar cosas y aparece otra. Entonces al final del día tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cuál? Es demasiada, son demasiadas, o sea, la oferta es mucha y yo sabes esto que yo voy guardando. Ah, no, esta está buena, guardo. Después la guardo, y después te juro que abruma, abruma. Entonces, yo imagino que, o sea, y quizás por ahí pedir tu recomendación, en el mundo de los negocios, en el mundo del análisis de datos, en el mundo de poder hacer una buena prescripción para tomar unas buenas decisiones, ¿cuáles serían como los skills mínimos que uno debería tener? Y de ahí para arriba, para no embromarnos con tanta IA. Por ejemplo, una para videos, no sé, otra para hacer, qué sé yo, avatar, otra para eso. ¿Tú podrías como más o menos enfocarnos o dirigirnos en eso para no sentirnos abrumada con tanta información? Mira, no te voy a hacer orientar por una en particular, pero sí le voy a mostrar esta lámina que es bastante interesante con respecto a la historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial partió en 1943. ¿Ya? Por lo tanto, primero hay que quitarse la ansiedad de que va cambiando constantemente. No, es algo que está con nosotros desde 1943, la inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora, desde 2023 en adelante, recién empezaron a desarrollarse modelos de inteligencia artificial de texto. Antes eran solo modelos numéricos, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que está en esencia en inteligencia artificial son modelos matemáticos numéricos. Entonces, si te quieren meter en inteligencia artificial, tu principal formación tiene que ser en la raíz del elemento, no en la rama, ¿ok? Porque las ramas son ramas, no tienen, van a ir cambiando constantemente, pero lo que no cambia es la esencia, la raíz misma. Entonces, como puedes ver ahí, desde 1943 que tenemos inteligencia artificial, en
97 una inteligencia artificial le ganó a Kasparov jugando ajedrez. El 2015, el 2012 salió la Rumba, la famosa aspiradora robot que anda aspirando para todos lados. Es decir, no son tan abrumadoras si uno lo ve desde esa perspectiva. Por lo tanto, la inteligencia artificial son, de alguna forma, lo que estamos viendo ahora, que son los modelos de lenguaje y los modelos de video, que son dos modelos de los 50 tipos de modelos que existen. Probablemente sean abrumadores. Sí, me especializo en uno, no sé si valdrá la pena porque va a cambiar rápido. Es decir, yo no me iría por la rama, me iría por, vamos, aprendamos el tronco, ¿ok? Porque el tronco difícilmente va a cambiar, pero las ramas sí van a cambiar constantemente. Si te gusta el marketing o la comercialización netamente tal, yo te recomendaría que te especializaras en Growth Mindset, que te lo voy a escribir acá en el chat. ¿Por qué? Porque el Growth, se llama Growth Mindset, el Growth en esencia abarca el marketing pero desde su raíz. Y da lo mismo la herramienta digital que uses. El Growth te ve todo el proceso completo de comercialización, desde que se hace el plan hasta que lo ejecutas, ya sea lo ejecutes con marketing digital, lo ejecutes con video, lo ejecutes con la herramienta que sea. Finalmente, las herramientas son herramientas. Lo que importa para un profesional es conocer la esencia misma. Entonces, mi recomendación es formación, sí, pero fórmate en algo esencial, no te formes en una herramienta, porque finalmente te estás quedando con la rama del árbol, no con el tronco. Entonces, yo te diría que, mira, ya que te gusta esa área, fórmate en el tronco mismo porque después da lo mismo la rama que tenga, vas a saber de qué se trata. Gracias, Walter. Gracias. Vale, Lisa. Sí, Walter, yo tengo una consulta. A ver, Dale, eh, Claudia. ¿cómo? Tengo varias, pero vamos a ver si la formulo en un, dos, tres separaditas. ¿Cómo identificar estos primeros clientes? Lo dice que hay que estudiar el problema, pero ¿cómo identificar ese cliente primero que hay tanto nicho de mercado y, y uno tiene que buscar como que el más rentable o a quien más necesitar ayuda? O sea, y tanta demanda que hay hoy de tanto análisis de datos, quisiera eso, primero saber cómo identificar esos nichos de mercado más rentables que cuando uno comienza. Y lo otro, en el inicio, es, eh, es mejor iniciar uno solo con una consultoría de análisis de datos sola o con un equipo. Tengo también esa duda. Eh, o en qué momento es recomendable formar ya un equipo. Me imagino que depende de los proyectos o de las etapas, pero iniciando uno solo puede estar conseguir un cliente siendo uno consultora como sola, como única dentro de su consultoría. Sí, a ver, uno se puede conseguir un cliente como consultor solo, sí, sí es posible. ¿Ese cliente te puede pagar mucho? Ah, difícilmente, pero sí se pueden conseguir. Es decir, convengamos que en Chile tenemos tres grandes segmentos de mercado, que es la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa. Eh, Uno como consultor solo puede llegar a pequeña empresa. Y no hay problema, porque pequeñas empresas generalmente son empresas familiares, donde las relaciones o las decisiones las toma una persona, un par de personas, por lo tanto es fácil de alguna forma cerrar un negocio con ellos. ¿Sean extremadamente rentables? No, no son muy, muy rentables, porque efectivamente no pueden pagar mucho dinero porque son pequeñas empresas, ¿vale? Eh, Mediana empresa, tienes que tener ya un equipo y una pequeña espalda financiera, porque mediana empresa por lo general paga 180 días. Es decir, de que tú empiezas a iniciar el proyecto, independiente de lo que le vas a vender, tu primer retorno de caja va a ser a 180 días y tú durante esos 180 tienes que pagarle a tu equipo. Es decir, podría ser que tengas dos o tres personas trabajando contigo, tienes que pagarle. Es decir, ya te implica tener un capital de trabajo que se va a estar negociando. Y gran empresa necesitas tener un gran respaldo financiero. Básicamente, si tú quieres ir a una licitación en Codelco, por ejemplo, licitación de servicios de ciencia de datos por un año. Perfecto, te pagan 2.4 UF la hora, no sé, estoy inventando. Maravilloso.
decir, y te hago un contrato marco por un año, perfecto, pero tienes que dejar una boleta de garantía de 100 millones de pesos. Entonces, ahí ya no solamente necesitas espalda financiera, también necesitas un equipo de trabajo y también tienes que ser capaz de responder con esa gran empresa. Entonces, como consultor individual, ¿puedes adquirir clientes? Sí, puedes adquirir clientes. ¿A dónde llegar con esos clientes? Generalmente a pequeña empresa, con todas las características de la pequeña empresa como tiene, es decir, algunas que en algunos casos a veces necesitan a pagar, porque no tienen para pagar, pero necesitan solucionar el problema, es decir, tiene varios riesgos. ¿Dónde podrías también llegar como consultor individual? A directorios. Y eso ya es otro camino, porque puede ser asesor de un directorio. Pero ahí ya implica muchísimo trabajo de red de contactos y muchísimo trabajo de marca personal. ¿Ok? Y eso ya es otro tema. Es decir, ¿a quién van a llamar en directorio? A alguien que tenga una reputación en el área. Entonces, eso ya es marca personal. Y yo he visto muchas personas que trabajan su marca personal constantemente y por supuesto la marca personal genera confianza. Entonces, un directorio que te podría llamar a un consultor, oye, vamos a llamar a un experto como la serie esta de Pound, del precio de la historia, perfecto. Para llamar a ese experto tiene que conocer y confiar. ¿Y cómo conoces y confía? Cuando trabajas muy bien una marca personal. Ok, ok, gracias. Entendido, Oye, dice, copiado. Janelli Bien, dice, aquí hay una chica, ¿te sí, leo? ya, por Dice, a favor. Jenely, sí, dice, disculpe, tengo problemas técnicos, el micrófono. Ok, quiere que le ayuden a leer. A manera de guía, ¿en cuáles nichos ves potencial para emprender como consultor? Por ejemplo, yo como profesional de las ciencias sociales quisiera desarrollarme en investigación de forma independiente. Dada tu experiencia, ¿ves posibilidades en este campo o hay algún otro que sería bueno explorar? Mira, ciencias sociales es un mundo tremendo y me encantan las ciencias sociales. Eh, y tienen alta metodología. Dependiendo de la metodología de hacer investigación de mercado, sí es un producto que a uno le gustaría hacer. Ahora, ¿cuántos clientes pagan por investigación de mercado? Una buena pregunta. No todos pagan por investigación de mercado porque lo que más se busca en investigación de mercado es hacer benchmark y el benchmark generalmente la data existe, es decir, tú quieres hacer un benchmark de la industria ferrocarriles, va a buscar los estados financieros de todos los que venden ferrocarriles, va a buscar los servicios de transporte pasajero y empieza a hacer benchmark. Es el tipo de metodología que buscan. Entonces no es una investigación de mercado profunda, sino que es más bien benchmarking. El, pero sí en ciencias sociales, como tiene que ver mucho con las personas, el área de consultoría de comportamiento de personas es gigante. Es decir, hay mucha industria que está invirtiendo en formación, en people, en cómo mantener a mi gente que trabaja conmigo contenta y satisfecha con su trabajo. ¿Cómo puedo llegar a generar un impacto social? Porque soy una firma que necesita generar un impacto social positivo a través de acciones de comunicación. Por ese lado, las ciencias sociales pueden ayudar bastante. Insisto, una investigación de mercado propiamente tal, no he visto que se esté demandando muchísimo en el área de consultoría. ¿Por qué? Porque hay hartos servicios que lo reemplazan fácilmente. Un benchmark es fácil hacerlo y por lo tanto no es necesario levantar una investigación de mercado propiamente tal. Entonces, ¿tiene alta demanda? No, no tiene alta demanda. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer, pero muy poco probable que tengas tan hartos clientes como los que esperes. Ok, gracias. No sé si hay otra ahí. Ya, Denelin, entendió. Muchas gracias. A ver, Walter, y tengo otra consulta, no sé. ¿Qué ves tú como las tendencias en el futuro sobre el emprendimiento basado en datos? O sea, ¿cómo ves tú las tendencias a 2, 3 años? Hay mucho campo aún en inteligencia de negocios, en inteligencia artificial, no con estos robots probablemente o que algo o con agentes de inteligencia artificial que van a solucionar todo, probablemente sí, puede que existen algunos que se quieran arriesgar por esa área, bienvenidos sean, pero en inteligencia artificial todavía queda mucho por explorar con reconocimiento visual. O sea,
como les dije, las inteligencias artificiales son muchísimas, no son solamente las de texto que ahora estamos todos viendo, ChatGPT, Grok y Meta AI, etcétera, que son de texto, pero en reconocimiento visual, que son estas camaritas que observan y decodifican las imágenes, los rostros, lo que sea, hay muchísimo por ofrecer ahí. Por lo tanto, varios negocios pueden salir de ese lado y hay harto por desarrollar aún. Las inteligencias artificiales matemáticas por sí solas, es decir, pura y dura, existen muchísimas, anda por modelos probabilísticos, predictivos, modelos prescriptivos. Siempre se requieren científicos de datos o equipos de científicos de datos para hacer cosas, por lo tanto hay muchísimo todavía por entregar. El, el Saneida dice, estoy estudiando, me encanta la parte de Machine Learning, como dice el profe, hay algo que capacitarse, siento que todavía necesito experiencia, habilidades técnicas específicas. Mira, cuando estamos aprendiendo técnica, lo mejor es aprende bien apréndela completamente y manéjala al 100%. Si vas a hacer Machine Learning con Jupyter Notebooks, apréndete Jupyter Notebooks al revés y al derecho, instala Python, haz 20.000 modelos, pero hazlos tú, no se lo pidas a GPT. eh, Practícalo, ensáyalo, métele redes neuronales para entrenarla, sácale redes neuronales para entrenarla, ponele 5 nodos, sácale 10 nodos, hazle 3 redes, haz todo lo que sea y manéjalo al revés derecho. Pero una vez que salga a ofrecer el servicio de Machine Learning previamente tal, eh, tenéis que estar consciente que probablemente el cliente va a pedir no hacerlo con Jupyter Notebook, sino que hacerlo, yo no sé, en Spark con Fabric. Perfecto. Dile que sí, porque finalmente es un cambio de herramientas, pero en esencia ya aprendiste todo lo que es Machine Learning. Entonces tomas todo lo que sabe Machine Learning y después lo extrapolas a una herramienta. Y una herramienta es una herramienta, da lo mismo con la que la hagas. Pero como ya sabes, Machine Learning te va a ser muy rápido implementarlo. Sobre todo si además Machine Learning se aprendes MLOps, que es Machine Learning Operation, que es básicamente darle mantenimiento a los modelos de inteligencia artificial. Ahí hay muchísimo por hacer. Eh, Eso es en datos. En BI, olvídese, hay mucho por entregar todavía en BI porque todas las organizaciones requieren reportes y puedes hacer BI con Power BI, con Looker Studio, con herramientas de Amazon Web Service, Athena y todos sus servicios. Pero siempre hay que entender que los reportes son reportes, pero más allá del reporte mismo, tú lo que tienes que buscar es darle un soporte a la decisión que alimenta ese reporte. Y esa es la esencia misma del Business Intelligence. Entonces, en ambos lados hay muchísimo todavía por entregar. Eh, ¿Cómo es la consultoría de liderazgo con enfoque de género para empresas? Está en la Agenda Ajá. 2030, pero las empresas realmente están invirtiendo, realmente, sí están invirtiendo, pero generalmente están invirtiendo en grandes consultoras para hacerlo. Por lo tanto, insisto, si vas a hacer quieres hacer una asesoría o una consultoría liderazgo con enfoque de género, trabaja muy bien tu marca personal y ofrecerla a alguien, pero dependiendo tu nivel de marca, vas a ser el cliente que vas a llegar. No sé si vas a llegar a un directorio, ojalá que sí, eh, pero probablemente cuando no somos muy conocidos, me pasa a mí, cuando yo no soy conocido, yo no puedo llegar a poder decir, oye, soy Walter Caño, quiero ofrecerle No, no me van a contratar a mí porque tampoco tengo 100 millones de garantía para dejarle que voy a servir el servicio. No, no es posible. Entonces uno tiene que ir acotando tu mercado. Entonces, eh, ve detectando cuáles podrían ser tus posibles clientes y en función de esos, cuáles son tus posibles clientes, ofrécele el servicio. Y si son capaces de pagártelo, bien, ya tienen un negocio. Si no son capaces de pagártelo, entonces no tienen negocio y vas a tener que cambiar el servicio que estás ofreciendo. A eso voy con, cuando ofrecemos servicios, lo primero es conseguir clientes, no busques el financiamiento para. Y si después ya tienes clientes, perfecto. Ahí puedes ponerle financiamiento y hacer un par de cosas, invertir en socios, etc. ¿Se necesita harto el liderazgo con enfoque de género? Sí, se necesita bastante. ¿Tiene harta demanda? En gran empresa, las grandes consultoras lo están haciendo, por supuesto que sí. Hay hartos directorios que tienen sí, muchos directorios tienen estos elementos ya contratados, pero por supuesto no siempre puede ir ofreciendo distintos servicios. Entonces yo armaría, si quieres hacerlo, un dossier y lo empieza a presentar a quienes son tus posibles clientes y tu posible directorio, porque ya es un liderazgo estratégico, es un poco más difícil llegar por ese lado. Ok. Uy.
Genial, Walter, tu visión y tu experiencia de verdad responde bastante amplia a las nuestras embajadoras. Una última pregunta, no lo sé qué hora es, No, si el pregunta no las que está. quieran, ¿Qué las que quieran, herramientas sí. básicas tú recomendarías para una mujer o nosotras que estamos acá que quiere emprender como analista de datos o en análisis de datos? O sea, ¿cuáles son esas herramientas básicas? Tenemos también muchas herramientas, que si Tableau, que si Power BI, que si Looker Studio. Yo sé que, como lo has dicho ahí, agarra una, apréndela bien, pero cuando te vas al mundo de ofrecerla al mundo externo, hay que también adaptarse a las empresas. Entonces, Ujú. ¿cómo ahí definir qué herramientas básicas debo de para empezar un emprendimiento? Bueno, de partida el estándar industria. Entonces, industria, lo que más se vende es Microsoft. Por lo tanto, aprender herramientas Microsoft no es para nada descabellado. Es decir, eh, Excel o todo lo que es Office es eh, SharePoint, OneDrive y Teams y lo que sea, es lo que está en la industria, por mucho que existan detractores, es lo que el 90, el 70% de la industria, me atrevería a decir, implementa herramientas Microsoft por soporte, porque tradición, lo que sea, los argumentos que sean, 70% de la industria tiene herramientas Microsoft. Entonces, aprender una herramienta Microsoft no es para nada descabellado porque se va a demandar. Luego, en análisis de datos, Google es muy débil, ¿ya? No tiene buena herramienta de análisis de datos, por lo tanto, no creo que valga la pena aprender una herramienta de Google. Si en alguna vez, si sabes mucho una herramienta de Microsoft y te toca trabajar con una herramienta de Google, es hacer la extrapolación y no va a tener ningún problema. El, la segunda gran nube utilizada por la industria es Amazon Web Service, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es descabellado aprender una herramienta de Amazon Web Service, ¿ya? Entonces, aprender herramientas Microsoft, aprender herramientas Amazon Web Service no es para nada descabellado darles prioridad, porque son las que más se demandan. Entonces, por una relación de demanda, es decir, oye, esta es la oferta, esta es la demanda, perfecto, ¿cuál aprendo? La que más se está necesitando y una vez que la aprenda bien, la puedo desarrollar. Excelente, ¿verdad? Que gracias. Te agradece tus consejos y experiencias. A No, ver, otras encantado. chicas, ¿quién más hay por Sí, ahí? las que quieras. Yo no Un tengo. minuto. Ahora, después de acá me voy a dormir, así que no hay ningún problema. Ah, aquí podemos entonces hasta que le dé sueño a Walter. No, 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 tampoco así, no lo vamos a castigar. A ver, chicas, Claudia, aprovechemos. Dígame, Paula. Zeneida iba a hablar, ¿Ah, Zeneida tenía sí? la mano levantada hace rato, sí. Ay, disculpe, no lo vi. Gracias, Paula. Ay, por eso. A ver, Zeneida, Hola, ¿está por ahí? Hola, sí, muy sí, buenas estoy noches, acá. adelante. Sí, sí, estoy acá activa, escuchando. No, solamente que decirle a Walter que si podría escribir rápidamente las herramientas que, bueno, que me recomendó a mí, también para mis compañeras. Bueno, yo ahorita estoy dándole full es con Python y con Excel, no me estoy metiendo en más cosas porque como también empecé a estudiar ingeniería en ciencia de datos, de verdad que no, ya no, el cerebro no me da para más. No, Pero sí Python, sería, Python, sí. sí, ahorita estoy full con Python, full. Y bueno, ya estamos empezando a hacer un proyecto que es bastante parecido al que hicimos en el bootcamp, así que tampoco estoy perdida. Claro, vamos a empezar a trabajar es con Power BI y eso, y con Python más que todo. Y obviamente, pues el ETL, que igual nosotros, bueno, ahí yo estoy súper agradecida con el bootcamp porque me sirvió muchísimo para saber hacia dónde. O sea, me enamoré del tema de los datos y por eso me gustaría que usted pudiera anotar porque habló un poquito rápido y como que no le capté mucho los otros programas como para hacerme una ruta de aprendizaje, no para hacerlo ahora, pero sí tenerlo en cuenta cuando ya esté más familiarizada, sobre todo con este programa, porque tengo entendido que también tengo que saber del lenguaje R, me parece. Mira, R, qué C++ buena, o Java qué, para qué el buena tema de pregunta. Machine Learning. Voy a desbloquear acá una diapositiva Eso. y eh, a ver si puedo compartir.
Porque tengo una buena pregunta. Generalmente mi ruta de aprendizaje yo no la recomiendo porque es la que yo viví, pero la viví desde el 2005 en adelante. Es decir, han pasado 20 años y no sé si a alguien valga la pena aprender Excel primero. Es decir, yo creo que cada uno tiene que buscarse su propio camino. Pero aún así, te puedo nombrar cuáles son las herramientas más utilizadas. Y eso probablemente te va a ayudar más allá de que yo te diga aprende esto, otro, porque puedo estar quizás contando un sueño y si alguien quiere usarlo, bienvenido sea. Eh, entonces, vamos a la diapositiva 17 y acá está. Y se me perdió Zoom. Siempre me pasa esto, pero no se preocupen. Tengo que yo, Zoom Meeting, compartir. Ahí está. Y vamos entonces ahí. Bueno, fíjate que hay una disciplina que se llama ingeniero de datos, ¿ya? La ingeniería de datos es el arte de mover datos, eso es, ¿ya? Es decir, vamos a tomar datos desde el origen de, generalmente es el mundo operacional, y los vamos a almacenar en algún sitio para después ser analizados. Entonces, herramientas de ingesta son las que más utilizan los ingenieros de datos. Y los ingenieros de datos utilizan Data Factory, Amazon Web Service Glue, Apache Airflow, Confluent Kafka o Azure Event Hub, ya que son herramientas para hacer el ETL, llamémoslo así, o de ingesta de datos. Estos se almacenan en repositorios de datos. Los repositorios de datos son repositorios relacionales llamados Data Warehouse o bodegas de datos que se almacenan en SQL Server, en Amazon Web Service Redshift, en Snowflake o en Data Lakes como el Azure Storage Account o el Amazon Web Service S3, ¿ya? Y por acá también me faltaría como Data Lake el Google BigQuery, ¿ya? También está aquí dentro de la herramienta. ¿Qué lenguajes utilizan generalmente los ingenieros de datos? Python, PySpark, que es Python más Spark, SQL, Transact SQL o KQL, que es Custom Query Language, que para precisamente manejar datos en streaming. Luego, los científicos de datos, lo que más utilizan son Jupyter Notebooks, ¿ya? Es como, o algunas otras distribuciones de Python, como Spider o cualquier otra de esas herramientitas. Kedro para poder hacer de alguna forma darle mantenimiento a los códigos. Y estos se despliegan ¿dónde? En la industria. Se despliegan en Databricks o en Synapse. Eh, Generalmente Databricks está creciendo muchísimo en la industria, por lo tanto, si eres científico de datos y quieres ir a trabajar en industria, Databricks es un montón para aprender. ¿Qué necesita acá? Python y Spark. Eh, sí, Jupyter, que bueno, Jupyter Notebooks son re buenos para aprender. Y Spark, por supuesto, que Spark es como el estándar para Big Data. Y los analistas de datos, como les decía, utilizan Jupyter Notebooks, pueden aprender Notebooks, sí, pueden aprender SQL Server también, Power BI, Synapse ya no, ya Synapse está fuera se está retirando, pero importante, si vas a ser analista de datos, aprender Python, SQL es clave, te va a dar una gran ventaja entre una herramienta o sea, entre otros competidores, llamémoslo así, entre otras personas que están dedicando lo mismo. Y científico de datos, Python, por supuesto, y Spark. También te ayuda un montón porque hay ciertas sutilezas en la librería y te va a permitir desarrollar. eh, y por supuesto, implica implementar todo esto con Machine Learning y redes neuronales es lo necesario para esa área. Pero una consulta, por ejemplo, bueno, yo sé que para SQL es para base de datos relacionales Relacionales. y para las no Y relacionales sería como, también, es que las no ah, relacionales se llaman NoSQL, pero es not. exacto, Ya, pero no es que no sean racionales. NoSQL quiere decir Not Only SQL. No es ya. solamente SQL. Entonces, SQL es el lenguaje con que tú haces una query en una, no sé, en una NoSQL, no sé, en una NoSQL, tú vas a hacer queries en SQL. ¿Por qué? Porque NoSQL quiere decir Not Only SQL, sino que también vas a tener archivos y vas a tener tablas. Esa es la gran diferencia entre una SQL solamente vas a tener tablas, vistas y procedimientos almacenados, funciones. Eso es lo que existe en una base de datos SQL.
En una no SQL vas a tener eso más archivos. Esa es la gran diferencia. Eso quiere Ah, decir no SQL, not only SQL, no solamente SQL. Es que es SQL con más cosas. ya, ya, ya. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Ya no te quito más Vale, tiempo. Gracias. no, no, Gracias, muchas no gracias. hay para nada. Gracias, Zeinida. Por aquí también tenemos a Liz Herrera. Adelante, tiene la mano levantada. Buenas noches. Hola, buenas noches, chica. Tengo una pregunta muy curiosa. Me gustaría saber cómo calcular el cobro que se le hace a X empresa, sea pequeña, vamos a comenzar con algo que sea pequeño, como analista de datos. No trabajando dentro de la empresa, sino aparte, pues, como consultora, etcétera. Me gustaría saber cómo se calcula el monto que se les debe cobrar, o un Es una mínimo, por muy, lo menos. es una muy buena pregunta y la respuesta más correcta, políticamente correcta, es dependiendo de lo que diga el precio del mercado. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿cómo calculo el precio del mercado? Sí, es una buena pregunta. Eh, Generalmente los servicios de inteligencia de negocio varían entre los 0,7 y el 1,6 UF por hora. Eso es el rango en el que se maneja la empresa. Y efectivamente, finalmente te van a contratar o no, dependiendo de tu nivel de expertise y lo que vas solucionando. 0,7 y 1,6 UF hora en Business Intelligence. En ciencia de datos, entre 0,9 y 2,4 UF por hora. Esos son los rangos donde se manejan los proyectos. Y, pero básicamente si va a llegar con una tarifa donde el cliente no está dispuesto a pagar, bueno, ahí tienes que analizar si es que o a lo mejor tu tarifa es muy alta o vale la pena tener ese cliente. No sé, yo no me iría a un cliente que no me quiera pagar la mitad de lo que yo cobro constantemente. No sé, estoy inventando. Imagínate que cobro $100 por hora. eh, y voy donde un cliente que me quiere pagar 20. Amigo, yo no me quedo ahí, porque si yo cobro 100, porque me voy a dejar un 80%, no tiene sentido. ¿Te fijas? En cambio, si alguien quiere entrar y cobrar 20, qué bueno por esa persona, pero yo no trabajaría por 20, porque de alguna forma estoy acostumbrado a un nivel de 100 UF. Pero si voy donde un cliente que estoy cobrándole $100 y me quiere pagar 80, bueno, ahí va a depender de qué tanto me duele el bolsillo en ese instante para aceptarle o no la tarifa de $80 la hora. Estoy inventando esas cifras, por ejemplo, es para poner un rango de comparación. Ahora, el precio de mercado es eso, es algo tan relativo y tan cambiante que hay que estarlo monitoreando también constantemente, porque finalmente las compañías te van a pagar, no te van a pagar más allá de lo que se está cobrando, por mucho quieran pagar menos, y entre todos los oferentes no cobran menos también de un piso, difícilmente van a pagar eso. Yo diría que en BI 0,7 UF es lo mínimo y en Data Science es 0,9 UF. Eso es lo mínimo que hay que cobrar a un cliente. De ahí para adelante todo, tampoco le va a cobrar 4 UF por hora. Ahora, si alguien te quiere pagar 4 UF hora, perfecto, maravilloso. Ya, súper, Walter, muchas gracias. Esa era mi Muy duda. válida. Gracias, Liz. Muy válida esa pregunta también. El que quiere emprender también quiere saber cómo iniciar Sí, cobrando, Exacto. cómo ¿No? valorar Y su tener hora como de... idea de lo que se va a ganar también, porque ajá, si uno quiere emprender en esto, uno quiere saber más o menos cuánto va a ganar. claro, para saber si vende diamante o pan. Sí, por supuesto. Exacto, ajá. ¿Cómo está el kilo de Gracias. pan? Por supuesto. Exacto. Gracias, gracias, Liz. Bueno, ¿Cuál no herramienta sé. recomendarías para hacer diagramas de identidad de Ay, relación? Que ojalá tengan IA para los trabajos para ver los trabajos de clientes. ¡Ay, Catherine Manríquez! Manrique. Catherine, te agradezco la pregunta. Y primero que todo, en análisis de datos no se ocupa la entidad de relación, ¿ya? Entidad de relación es solamente para desarrollo de software. Y desarrollo de software tiene unas reglas que no son las mismas reglas de análisis de datos. Eso primero que hay que votar. Cuando voy a trabajar con base de datos SQL, probablemente cuando todos estamos aprendiendo SQL nos venden el tema de entidad de relación porque así se construyen. Sí, funciona, pero desde la perspectiva de software. Es decir, si tú estás construyendo un software, tú estás desarrollando aplicaciones, tienes que diagramar todo como entidad de relación. Por supuesto que sí, y así funciona. Pero en análisis de datos, uno no tiene que ordenar las bases de datos de esa forma. Uno lo tiene que ordenar desde otra perspectiva, que es el modelamiento dimensional de datos.
Y el modelamiento dimensional de datos no tiene que ver con la entidad relación, tiene que ver con tablas de dimensiones y tablas de hechos. Por lo tanto, toda esa transformación de, per- de paradigma, es decir, tengo que pasar de un paradigma de entidad-relación a un paradigma dimensional, porque yo recién con un modelo dimensional puedo hacer análisis de datos. Y eso lo planteó Kimball en el año 1993, en, en el libro que se llama Data Warehouse Toolkit, y es el modelamiento estándar que se ha venido desarrollando en la industria para, para poder desarrollar. Es decir, uno para analizar datos tiene que hacer modelamiento dimensional, no tiene que hacer entidad-relación. Entidad-relaciones para desarrollar software, y ahí los informáticos son mandados a hacer. Y si tú quieres desarrollar software, también tienes que hacerlo por entidad-relación. Ahora, a la pregunta, ¿cuáles son las buenas herramientas para dibujar? Mira, por lo general las herramientas de SQL tienen sus buenas herramientas para hacer los diagramas. Eh, yo he trabajado con dbeaver, que es una distribución gratuita de base de datos y los puede dibujar Y tiene. perfectamente. A veces no es necesario tener inteligencia artificial para dibujarlos. Vienen si están bien dibujadas las llaves, te los va a dibujar. Eh, pero, bueno, yo utilizo mucho draw.io también para dibujar yo mismo. Es una muy buena herramienta y me gusta bastante. Y además es descargable y uno puede proteger sus cosas. Eh, de hecho, draw.io es lo que más dibujo, es lo que con más dibujo actualmente. Eh, pero, ojo con eso. Entidad relación es para desarrollo de software y a ellos les funciona muy bien y está bien que así sea. Análisis de datos es modelo dimensional Kimball. Sí, efectivamente, draw.io. Eso es lo que uso yo para dibujar y anda muy bien. Ya creo que tiene un poco de IA, pero no confíen en la IA de texto. Es- hay otra IA más interesante. Así es. Oye, estuvo excelente. Hay unos cuantos minutitos. No. Primero, bueno, muchas gracias a todas las que se conectaron para acompañar aquí en esta masterclass de Walter. Eh, Tengan sus links, ahí tienen, él compartió y lo vamos a compartir con las redes sociales, el código QR para que todos nos conectemos con Walter. Y en nombre de CDI Chile y Red Impacta Data, queremos agradecer pues especialmente a usted, Walter Calcano, porque por su generosa y charla exposición agradable aprendimos, se compartió tu experiencia, cómo los datos fueron desde que iniciaste como estudiante hasta lo que hoy y seguro con todo lo que se te proponga, se te van a realizar. Nos diste muchas herramientas claves para emprender. Aquí hay muchas y ya lo han visto con esas ideas de iniciar y de soñar con tener sus consultoras y sus proyectos propios. Así que confiamos que ya hoy se lleven pues unas ideas, herramientas, motivación para seguir avanzando en ese mundo del emprendimiento. Encienden sus cámaras para tomar una foto. Nos cita por ahí Paula. Gracias, Walter. Gracias a todos. Nos vemos No, también en el gracias. próximo. Voy a anunciar el próximo masterclass con Hacer que los datos hablen con Sara Paz el sábado 17 a las 10:30 de la mañana. Así que por ahí Ah, estaremos otra cosa, publicando. les puedo Sí, pasar un dígame. aviso económico? Ya. Sí, cómo no, adelante. Estamos en los Vamos, avisos parroquiales, como dice. Adelante. vamos con la comunidad Power BI Chile, porque yo soy uno de los líderes no soy el líder, soy uno de los coordinadores de la comunidad Power BI Chile. Vamos a organizar en junio ahora el Women for Technical Talks a nivel mundial. Entonces, el capítulo Chile vamos a organizarlo nosotros. Entonces, atenta ahí en las redes porque si me siguen en LinkedIn yo publico todo eso. Entonces, el Women for Technical Talks que se va a hacer en paralelo en España, se va a hacer en paralelo en Centroamérica, también lo vamos a hacer acá en Chile. Si nos conseguimos un lugar para hacerlo, lo vamos a hacer físico, si no, lo vamos a hacer en línea. Entonces vamos a hacer el call for papers para que participen. Es solo mujeres, la idea es que sean solo mujeres en data las que estén participando, así que van a ser todas cordialmente invitadas a que presenten sus ponencias. Lo vamos a hacer ahora en Ideal. junio, así que atenta ahí a las redes para que Junio. me sigan. Sí, y Muy un bien. evento gratuito, por supuesto, de la comunidad para la comunidad. Claro, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y seguro que de aquí salen, salen buenas invitadas al evento. Excelente.